Sabemos mucho sobre el presidente mientras está en su cargo, pero ¿seguimos sus vidas con tanta profundidad una vez que dejan el despacho oval? En la lista Most Amazing Top 10 de hoy hablaré de algunos de los momentos finales más oscuros de los presidentes a lo largo de la historia. Comenzando la lista, en el puesto número 10 está el 18º presidente de Estados Unidos, Ulysses S. Grant. La verdad, no soy experta en política estadounidense, pero por lo que leí sobre Ulysses Grant, parecía ser un sujeto bastante bueno. Su muerte fue el 23 de julio de 1885 tras perder la batalla contra el cáncer de garganta. Su última palabra hablada fue agua, lo cual es muy triste considerando lo que estaba pasando. Él perdió la capacidad de hablar en algún momento antes de su muerte, por lo que una descripción más precisa de sus últimas palabras sería lo que escribió poco antes de eso. Escribió: "Nunca hubo nadie más dispuesto a irse que yo". Es tan oscuro y triste pensar que simplemente estaba harto de la vida, pero luego de sufrir esa dolorosa enfermedad puedo entender por qué. Ciertamente vivió la vida que quiso hasta llegar a ser presidente. Tenía solo 63 años en ese momento, pero creo que para los estándares de 1885 parecía más viejo. Descendiendo al número 9 está el 20º presidente de Estados Unidos, James Garfield. James tenía una perspectiva similar a la de muchas personas en ese momento y pensaba que el asesinato de Abraham Lincoln fue solo casualidad y negó la posibilidad de tener guardias de seguridad a su alrededor constantemente. Lamentablemente, el 2 de julio de 1881, esa decisión lo llevó a recibir 2 disparos de un hombre que intentó asesinarlo. James vivió unos meses más, pero luchó bastante por sobrevivir debido a la falta de tecnología médica disponible para extraer la bala que aún estaba alojada en él. El día de su muerte, James se acostó a descansar antes de despertar tomándose el pecho. Su amigo, el general David Swaim, estaba a su lado y James se acercó y le preguntó: "Swaim, ¿puedes detener este dolor?". Fueron sus últimas palabras y es tan triste saber que tuvo que morir sufriendo tanto, pero me alegra que tuviera a su amigo cerca en ese momento. En el puesto número 8 está el 21º presidente de Estados Unidos, Chester Alan Arthur. Antes de entrar en este, chicos, no olviden presionar el pulgar arriba, ya que en verdad nos ayuda. Chester en realidad fue el 20º presidente, pero se convirtió en el 21º presidente tras la muerte de James Garfield. Luego de terminar su presidencia, Chester volvió a trabajar en su bufete de abogados de Nueva York. Ya tenía problemas de salud, por lo que no estaba trabajando mucho, pero el 16 de noviembre de 1885 ordenó que se quemaran todos sus documentos personales y oficiales, lo que parece un comportamiento extraño. Al día siguiente sufrió una hemorragia cerebral y nunca recuperó el conocimiento hasta que falleció al día siguiente. Si bien sus últimas palabras no se registraron oficialmente, un amigo suyo dijo que sus últimas palabras para él fueron que no vale la pena vivir la vida. Es un último mensaje bastante oscuro para dejarle a alguien, pero tal vez Chester no sabía que sería la última vez que hablaría con su amigo. En el puesto número 7 está el 22º y 24º presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland. Grover no fue considerado un presidente particularmente bueno y se decía que su mayor logro pudo haber sido la introducción que dio para que la presidencia moderna que inició con Theodore Roosevelt pudiera emerger. En el otoño de 1907, Grover enfermó de gravedad y en 1908 sufrió un infarto. El 24 de junio de 1908 terminó falleciendo y sus últimas palabras fueron: "Me esforcé mucho por hacer lo correcto". Creo que eso es bastante oscuro, ya que es triste pensar que estaba consternado por el impacto que causó en el mundo en sus momentos finales. La muerte en realidad parece el peor momento para comenzar a tener una crisis existencial. En el puesto número 6 está el presidente número 23 de Estados Unidos, Benjamin Harrison. Benjamin de hecho fue nieto del 9º presidente, lo que los convirtió en los únicos abuelo y nieto que habían ocupado el cargo. Fue un republicano que asumió el cargo entre los mandatos de Grover Cleveland y perdió la reelección. Definitivamente no es considerado entre los mejores presidentes, pero su compromiso y su integridad no se cuestionan. Benjamin tuvo una interesante vida personal considerando que tras la muerte de su esposa se volvió a casar, pero resulta que la mujer que eligió fue la sobrina y ex secretaria de 37 años de su difunta esposa. En febrero de 1901, a Benjamin le diagnosticaron influenza, que en ese momento se llamaba gripe. Lo trataron lo mejor que pudieron en ese momento, pero el 13 de marzo, a los 67 años, terminó falleciendo. Lo que los médicos pensaron que era influenza, en realidad era neumonía, lo que causó su muerte. Sus últimas palabras fueron: "¿Están los médicos aquí, doctor?
Mis pulmones. Es súper triste saber que sentía dolor y no estoy segura de si sabían lo que era la neumonía en 1901, pero si lo sabían sería una pena que lo diagnosticaran y lo trataran mal. La neumonía no es broma ni siquiera hoy, teniendo mejores formas de tratarla. En el quinto puesto y a mitad de camino está el 32º presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Franklin aún tiene el récord de mayor tiempo en el cargo, ya que fue elegido 4 veces consecutivas. Por supuesto, fue antes del límite de 2 mandatos que existe ahora. Franklin es considerado uno de los mejores presidentes que jamás haya existido, pero por supuesto había muchas personas que criticaban sus políticas y posturas, pero también por el hecho de que fue el presidente durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, su respuesta a eso fue muy examinada. Franklin cumplió 3 mandatos completos y llevaba 2 meses y 23 días en su cuarto mandato cuando falleció. El 12 de abril de 1945, Franklin estaba sentado para un retrato cuando dijo: «Tengo un terrible dolor de cabeza». Luego se desplomó en su silla y tras ser examinado por el cardiólogo que lo atendió, terminó muriendo de una hemorragia intracerebral. Es una locura pensar que no tenía idea de lo que pasaría en solo unos segundos y que solo pensó que era un dolor de cabeza. Supongo que tal vez es una buena manera de que pase. Me siento mal por el sujeto que estaba haciendo el retrato porque creo que sería muy incómodo. En el puesto número 4 está el presidente número 34 de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Dwight fue un general 5 estrellas del ejército durante la Segunda Guerra Mundial antes de ser presidente. Dwight ha sido visto como un presidente inactivo, pero algunas cosas por las que fue elogiado fueron terminar la guerra de Corea y no comenzar ninguna otra mientras tanto, y estabilizar la rivalidad soviético-estadounidense. El 28 de marzo de 1969, Dwight falleció en el centro médico del ejército Walter Reed por una falla cardíaca congestiva. Tenía 78 años en ese momento y sus últimas palabras fueron: «Quiero irme, Dios llévame». Supongo que es bueno que se sintiera listo cuando llegó el momento, pero da mucho miedo pensar que se había dado por vencido. Tal vez su tiempo en la guerra le trajo recuerdos que simplemente no quería tener más. Entrando al número 3 está el presidente número 35 de Estados Unidos, John F. Kennedy. La familia Kennedy es una de las más establecidas políticamente en la historia de Estados Unidos. John es considerado como un gran presidente y de hecho ocupó el 3er lugar en la lista de personas más admiradas del siglo XX. John y su esposa eran un poco más jóvenes que sus predecesores, lo que les dio cierta influencia en la cultura pop, así como su obvia influencia política. El viernes 22 de noviembre de 1963, a las 12:30 horas, John fue asesinado cuando iba en una caravana presidencial por el centro de Dallas, Texas. Terminó siendo alcanzado por 2 balas y fue llevado al hospital de inmediato, donde fue declarado muerto 30 minutos después. Si bien no hay tiempo de explicar quién lo asesinó y por qué, les diré que sus últimas palabras fueron para una mujer llamada Nellie Connolly que viajaba en el mismo auto que él. Ella le dijo: «Ciertamente no puede decir que la gente de Dallas no le dio una cálida bienvenida, señor presidente», a lo que él respondió: «No, ciertamente no puedo». Es una locura, ya que obviamente no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, pero me alegra que pareciera que se sintió bienvenido y amado antes de que ocurriera el trágico incidente. Pasando al puesto número 2 está el presidente número 36 de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Lyndon fue vicepresidente de John F. Kennedy, pero asumió la presidencia tras el asesinato del que acabamos de hablar. Cuando Lyndon dejó el cargo por primera vez, fue menospreciado y tuvo algunas calificaciones muy bajas. Sin embargo, luego de eso comenzó a ser considerado como un presidente superior al promedio y algunas de las políticas que implementó aún existen y permanecen intactas. Lyndon sorprendió a Estados Unidos cuando decidió no postularse para un segundo mandato, pero fue porque estaba preocupado por su salud y no por llegar hasta el final. Lyndon tenía muchos problemas cardíacos y sufrió 2 infartos. Se consideró la cirugía para él, pero los médicos no estaban seguros de que estuviera lo suficientemente sano como para sobrevivir. El 22 de enero de 1973, Lyndon pidió ayuda por teléfono porque sufría otro infarto masivo. Sus últimas palabras fueron: «Envíen a Mike de inmediato». Mike era su agente del servicio secreto, quien estaba alojado no muy lejos de donde estaba Lyndon, pero cuando Mike llegó allí ya era tarde. Odio la idea de que murió solo, pero vivió una buena vida y logró mucho antes de morir. E incluso si Mike estuviera allí, lo más probable es que el resultado no fuera diferente. En el puesto número 1 está el presidente número 37 de Estados Unidos, Richard Nixon. Richard tiene gran reputación para su segundo mandato debido al ascenso de Watergate y fue el único presidente que renunció al cargo.
Hay mucho que revisar sobre el segundo mandato de Richard y honestamente tendremos que dejarlo para otro video, pero pasemos a la razón por la que están aquí. El 18 de abril de 1994, tristemente Richard sufrió un derrame cerebral. Estuvo despierto y alerta por un rato, pero no pudo hablar. Debido al trauma que sufrió su cerebro, terminó cayendo en coma antes de fallecer el 22 de abril. Antes del derrame, sus últimas palabras fueron para su ama de llaves y lo único que dijo fue ayuda. Es en verdad aterrador saber que él sabía que algo malo le estaba pasando, pero en realidad es aún más aterrador que estuviera despierto y sin poder hablar por el resto del tiempo luego de eso. Por suerte, cuando falleció, tenía 81 años y tenía a su lado a sus hijas para que le dijeran que lo amaban y todas lo despidieran. Bien chicos, esa fue la lista de hoy. Muchas gracias por verla. Fui su anfitriona, Olivia Kozolowski, y los veré la próxima.